Primero quería empezar agradeciendo a la gente de En Construcción por invitarme a este debate. La verdad es que es un gusto debatir con vosotros y vosotras de estos temas. Y bueno, mantengo lo de las gracias, pero a la vez tengo que decir que es una pequeña faena, ¿no? A mí Jorge me envió, bueno, a todos los que estamos aquí, Jorge nos envió un correo diciendo que quería que abordáramos los aspectos fundamentales de la deuda, de los rescates, del euro, que hiciéramos un diagnóstico económico de la situación y que pusiéramos sobre la mesa las distintas alternativas políticas que cada uno de estos ejes habría, ¿no? Y que no podíamos hablar más de 15 minutos. Entonces, bueno, un agradecimiento que no deja de estar un poco envenenado porque la verdad es que el reto es complicado aún así, y aunque yo lo que voy a plantear es que gran parte de las alternativas políticas eficaces a estas alturas pasan por la desobediencia, pasan por desobedecer. Yo he sido muy obediente y me he hecho un esquema que corre el peligro de ser demasiado telegráfico, pero bueno, voy a intentar abordar más o menos las cosas que me pedían. Empezando por lo que yo creo que tenemos que saber, o más bien que no podemos olvidar con respecto a la deuda, ¿no? Son cosas que yo creo ya llevamos varios años hablando y escuchando hablar de economía, así que y además me apoyo en la exposición de Isidro, ¿no? que ha explicado muy bien algunos elementos. Voy a lo que creo que son las ideas fuerza del análisis económico que necesitamos un poco para adentrarnos en el terreno de las alternativas políticas, que es el que yo creo que ya nos va tocando, después de 3 o 4 años dando la matraca con la crisis y demás, ¿no? Con respecto a la deuda, yo lanzaría 3 ideas. La primera, no podemos olvidar, ¿no? Aunque nos plantean la deuda como problema, no podemos olvidar que la deuda es sobre todo un gran negocio. La deuda es un negocio, por supuesto, para los acreedores, ¿no? Para los bancos, las empresas que ganan beneficio gracias a la deuda, pero también no es el caso de las familias, no es el caso del Estado, pero también las empresas y los bancos en nuestro país, los principales detentores de deuda al comienzo de la crisis, casi el 65% de la deuda la tenían ellos, utilizaron ese endeudamiento para llevar a cabo operaciones lucrativas, es decir, para obtener beneficio. Antes de la crisis, la deuda ha sido un negocio espléndido para grupos sociales concretos. Nos bombardean la deuda como problema, pero quien nos lo dice muchas veces no visibiliza esa otra dimensión de la deuda como gran negocio. La segunda idea, también yo creo que hemos hablado bastante sobre ella, es el proceso de socialización de las deudas, ¿no? Cuando estalló la crisis en nuestro país, teníamos un problema fundamentalmente de deuda privada y sabemos que gran parte de esa deuda privada, no la deuda de las familias, pero sí la deuda particularmente de los bancos, se ha ido traspasando mediante distintos mecanismos al sector público y se ha convertido en deuda pública. A día de hoy tenemos ya sí efectivamente un problema de deuda pública en nuestro país, nunca tenemos que olvidar de dónde viene. Eso por un lado, y por otro lado también, notita, asterisco, no olvidemos que hemos socializado la deuda precisamente, sobre todo, de los bancos, aquellos que se lucraron del negocio de la deuda en los años anteriores por los dos lados, como receptores de deuda que dieron pelotazos gracias a ella y como acreedores, ¿no? como negocios que daban deuda. La última idea fuerza que creo que conviene dejar clara con respecto a la deuda es que actualmente nuestro país, el caso de Grecia, de los países de la Europa periférica, estamos ante un volumen de deuda sencillamente impagable, ¿vale? Eso para empezar y para intentar entender lo que está pasando. Todo el mundo sabe, la troika sabe, los acreedores saben, los bancos alemanes saben que la deuda actual, las condiciones, los tipos de interés, los plazos establecidos, no se va a pagar porque no se puede pagar, ¿vale? Entonces, eso, tenerlo claro. Con respecto a los rescates, también 3 ideas claves para tener en mente. No nos deberíamos despistar, ¿vale? Distintos tipos de rescates, se rescata a la banca, se rescata a los estados, es un rescate dulce, tiene o no tiene condiciones. En España la lógica del rescate opera desde mayo de 2010. Con dinero público se empezó a rescatar a bancos y hubo que hacer contrapartidas en términos de ajustes y de recortes para compensar esos desembolsos, ¿no? La lógica del rescate, en esencia, es la misma y el día a día de los medios de comunicación no debería despistarnos. Pensemos que si partimos de que la deuda es impagable, el rescate tenemos que entender que es un rescate a los acreedores, es decir, quien está en peligro cuando una deuda no se puede pagar es quien la tiene que cobrar. La típica frase, ¿no? Si le debo 1.000 euros al banco y no le puedo pagar,
tengo un problema, si le debo 1.000 millones de euros, es el banco quien tiene el problema. Desde el principio de la crisis es la banca, y Isidro lo ha explicado, el sector bancario, todo esto empieza como una crisis bancaria, es la banca quien tiene el problema. Parece un poco absurdo, ¿no? El rescate es desembolsar dinero para que se devuelva una deuda, no deja de ser dinero como que va y como que viene, y para qué ese movimiento de doble dirección y por qué no directamente se da el dinero a los bancos y se reconoce que es que la deuda no se está pudiendo pagar. Lo ha explicado también muy bien Isidro. Hay un tabú que tiene razones políticas importantes con respecto a lo que es un impago. Es preferible darte el dinero para que tú me pagues que reconocer que es posible, que está dentro de lo posible y de lo real, reconocer que una deuda no se pague. El impago abre una batalla política de la que hablaba Isidro y por eso, aunque parezca absurdo, se rescata y se da dinero que automáticamente se desembolsa. La segunda cosa, evidente también, el objetivo de los rescates, ¿cuál es? El objetivo de los rescates, supongo que a estas alturas ya a nadie le despista la palabra rescate, no es, por supuesto, rescatar a nadie. Si acaso rescatar a la banca. El objetivo de los rescates es que se pague el máximo de deuda posible. Por eso se desembolsa un dinero que está previamente definido y solo se puede gastar en devolver deuda, y por eso se imponen condiciones para que de los otros posibles gastos del Estado se detraiga el máximo de recursos que se tienen que dedicar a pagar la deuda. Es decir, se imponen los recortes porque así se ahorra dinero de pensiones, se ahorra dinero de sanidad y ese dinero se va a pagar deuda. O sea, el rescate asegura que el máximo de dinero se destine a eso. Y además se encarga, ¿no?, en nuestro país, vía reforma constitucional, se encarga de que el Estado esté obligado, con el rango institucional máximo que se pueda, en nuestro caso constitucional, de priorizar ese pago de la deuda. Y ahí el sentido del rescate y de la condicionalidad. La última idea con respecto a los rescates, que yo creo que también es importante, todo esto también lo ha explicado Isidro. Los rescates al final suponen seguir ampliando la deuda, es decir, te pago para que puedas pagar, pero entonces estás contrayendo una nueva deuda y por tanto la crisis no acaba con esa idea que yo daba antes de la deuda como negocio, sino que la lógica del rescate hace que la deuda siga creciendo y por tanto los ingresos y las rentas financieras que se obtienen gracias a la deuda también. Es decir, el rescate es el mecanismo mediante el cual seguir sacando beneficios del tinglado de la deuda una vez que estalla la crisis, ¿no? Bueno, con respecto al euro, o con respecto, podríamos decir, a la Unión Europea, ¿no? Podemos tomar el euro, bueno, el euro es como instrumento que tiene eficacia, pero también un poco como símbolo de la Unión Europea realmente existente. Tres cosas también. Primero, y otra vez no me extiendo porque otra vez lo ha explicado Isidro bien, el euro o la actual Unión Europea como causa, es decir, como generadora de las condiciones que nos han llevado a la situación actual. Los bajos tipos de interés que han favorecido este endeudamiento que ahora nos ha estallado, esas políticas de ajuste salarial permanente, de precarización de las condiciones de trabajo que abocaban a la clase trabajadora al endeudamiento como única vía, por ejemplo, para acceder a viviendas, ¿no? En fin, toda una serie de políticas orientadas a alimentar el negocio financiero y a favorecer todo lo que tiene que ver con la desreglamentación, la liberalización de los mercados financieros en Europa y demás, ¿no? El euro sale varias veces en esta película de la crisis, pero la primera vez que sale es como paisaje, es como punto previo, ¿no? Es como creador de las condiciones en las cuales estos procesos, ¿no?, Isidro lo ha explicado bien, han podido tener lugar. En segundo lugar, el euro ahora como realidad que en la práctica impide, de facto, eficazmente, que la crisis se gestione de otra manera. Los Estados europeos sometidos al euro o a la disciplina del euro, pacto de estabilidad, pacto del euro, tratado de Maastricht, etcétera, se quedan sin política monetaria, no pueden emitir moneda para salir de la crisis, tienen muy restringida su política fiscal, objetivos de déficit y de deuda pública que tienen que cumplir, y han perdido la capacidad de utilizar su moneda, su tipo de cambio, ¿no?, con lo que es una vía tradicional, limitada, pero tradicional, recurrente, para salir de una crisis, que es devaluar para poder exportar barato y que eso te ayude a reactivarte. Bien, los estados pierden esas posibilidades y, por tanto,
en la situación actual, el euro supone un corsé, supone una camisa de fuerzas que limita enormemente qué políticas económicas podemos pensar y qué alternativas para salir de la crisis. Y la tercera cosa que creo que tenemos que poner encima de la mesa con respecto al euro es tener en cuenta que a estas alturas de la película, una salida unilateral del euro provocaría efectos económicos a corto plazo muy graves para la población. No me voy a extender en el asunto, si interesa lo de la salida del euro lo podemos debatir después. No estoy diciendo que eso no abra posibilidades a medio plazo que hagan que eso compense, el debate está ahí, pero en cualquier caso hay que poner sobre la mesa que la caída de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora sería inmediata si un país decide salir del euro, ¿no? Creo que es, ¿no? Si tengo que coger tres cosas, creo que eso nunca lo podemos olvidar. Lo importante de estas tres piezas, ¿no?, que han elegido para el título de la charla y que yo creo que realmente que están muy bien elegidas, es que las tres, y creo que se desprende de lo que he ido explicando de cada una, las tres están relacionadas entre sí. Es decir, entre sí se relacionan y se refuerzan. Se genera una especie de círculo vicioso entre ellos, ¿no? Le podemos llamar un mecanismo autorreproductivo. O sea, el tinglado de la deuda, la mecánica del rescate, la disciplina en lo que nos impone el euro, lo que crea es una dinámica que por sí misma, sin ningún factor que interfiera sobre ella, tiende a autorreproducirse, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Una inercia que tiende a autorreproducirse no se desactiva alimentándola, ¿no? En nuestro país, desde mayo de 2010, lo estamos viendo en otros países, un poco nuestros gobiernos han jugado con la ilusión de que vamos a dar de comer a los mercados para calmar su hambre, ¿no? Una especie de vamos a intentar calmar esto de esta manera. Bien, lo que hemos comprobado es que a fuerza de dar de comer a los mercados, lo que han hecho los mercados es hacerse más grandes, tener un estómago cada vez más grande, tener cada vez más hambre y tener además cada vez más fuerza para imponernos que sigamos dándoles de comer. Yo creo que a estas alturas es evidente que alimentar el mecanismo lo único que hace es reforzarlo y que la única forma, en realidad, mecanismo autorreproductivo suena muy pedante, pero podemos pensar en cualquier tipo de chantaje, ¿no? Porque esto funciona igual que un chantaje, la única forma eficaz de desactivarlo es romper con él, ¿no? Y aquí ya me quedan solo cinco minutos, pero empiezo a aterrizar en el segundo tema que quería abordar, y es el cómo hacerlo, ¿no? Cómo empezar a hacerlo, o cómo empezar a hablar de cómo empezar a hacerlo, por lo menos. Si de lo que se trata es de romper el círculo vicioso, ¿no? De romper ese círculo vicioso que he descrito muy, muy sintéticamente, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es por dónde empezamos. Es evidente que los tres frentes nos señalan dimensiones en las que nuestra intervención política es importante y urgentísima, ¿no? Pues, por ejemplo, es evidente que el tema de la deuda, el tema de hacer mucha pedagogía con la deuda, el tema de la campaña de la auditoría de la deuda, que precisamente va en la dirección de explicar de dónde viene esa deuda, por qué hay parte de esa deuda que no habría que pagar, etcétera, tiene sentido. Es evidente que explicar lo que es el euro y lo que es esta Unión Europea es muy importante, ¿no? No podemos dejar que cale la sensación de que esto ha sido un fallo de la Unión Europea y lo que tenemos que hacer es esperar a que los gobernantes europeos vuelvan a reajustar la máquina, ¿no? Cuando Rubalcaba nos dice que lo que hace falta es más Europa, pues lo que tendríamos que conseguir es mucha población capaz de contestarle a Rubalcaba que no, que lo que necesitamos es otra Europa, ¿no? Que no es una cuestión de fallo de la máquina, sino de cómo está concebido el asunto. Pero si estamos hablando de rupturas, y yo insisto en que creo que estamos en una situación de mecanismo que se autorreproduce, que solo se para con una ruptura, y estamos hablando de una ruptura democrática, ¿no? Por convicción y porque creo que son las únicas rupturas eficaces, creo que tenemos que pensar en una cosa muy importante que es en la legitimidad. Es decir, ¿qué ruptura tiene sentido llevar a cabo? ¿Qué ruptura tiene sentido levantar como bandera, intentar pelear con ella, que arrastre la legitimidad suficiente? Eso, y ahí coincido también con el análisis que hacía Isidro, a mí Syriza me pareció absolutamente inteligente, no entrando al debate del euro y atacando directamente. Syriza lo que llevaba en su programa, en una primera versión del programa llevaba el impago, luego se les cayó en una segunda versión del programa, pero lo que mantuvieron todo el tiempo y lo que insistían
en sus ruedas de prensa y en sus mítines, era el tema de la desobediencia al memorándum, es decir, a las condiciones que se estaba imponiendo a los rescates. Está claro que una ruptura democrática necesita el máximo de apoyo social. El impago de la deuda, la salida unilateral del euro, lo podemos hablar en el debate, yo creo que actualmente no cuentan con ese apoyo social. La desobediencia, y decía que ruptura es una palabra clave, pero desobediencia me parece otra palabra clave, la desobediencia a las políticas de austeridad, a los recortes, a fin de cuentas las condiciones de los rescates, creo que sí cuenta, y bueno, las encuestas más o menos van en esa dirección, sí que cuentan con una legitimidad importante, ¿no? De ahí que yo también piense que los compañeros y compañeras griegas fueron muy inteligentes, ¿no? En Grecia estaban dando encuestas de en torno al 75 o el 80% de la población favorable, o sea, que veía con buenos ojos que se desobedeciera o que se cuestionara el referéndum, ¿no? Está claro que si estamos hablando de rupturas y estamos hablando de desobediencias, tenemos que empezar a pensar a lo grande y tenemos que empezar a pensar en apoyos masivos. Aterrizo y termino. ¿Cómo se puede concretar en la práctica, en nuestra práctica política, en nuestra intervención, esta desobediencia que propongo, ¿no? Esta ruptura con la lógica de los rescates? Yo creo que es necesario que tengamos en la cabeza dos frentes. Por un lado, me parece evidente la utilidad, la necesidad de tener organizaciones políticas con representación institucional, en el nivel que sea, que lleven a cabo con firmeza esa desobediencia a los recortes, ¿no? Creo que es evidente. Parecía imposible que Grecia nos pudiera dar envidia en algo, ¿no? Tal y como están los pobres y las pobres griegas. Pero antes del verano creo que fuimos muchos y muchas los que sentimos envidia por Syriza, por su programa y por la confianza que despertaron en el pueblo griego, ¿no? Por esos índices de popularidad y apoyos que recibieron. Yo creo que ese momento fue clave, o que deberíamos intentar que lo fuera, para tomar conciencia de nuestra propia debilidad, ¿no? De la situación de precariedad, de fragilidad que en ese frente tenemos en nuestro país, ¿no? Y visto desde ahí tiene mucho sentido que Grecia nos dé envidia, ¿no? A mí, desde luego, Grecia me da envidia. ¿Qué necesitamos para avanzar en este frente? Pues bueno, parece evidente que organizaciones políticas con una voluntad clara de ruptura, organizaciones políticas que tengan credibilidad, es decir, que sean entendidas como opciones factibles, no nos valen organizaciones políticas marginales, ¿no? Tampoco nos valen organizaciones políticas hipotecadas con el sector financiero, no nos valen organizaciones políticas con sus aparatos incrustados en el modus vivendi de la clase política profesional, que acertadamente ha sido identificada no solo como que no puede ser parte de la solución, sino como parte del problema, ¿no? Es decir, necesitamos organizaciones políticas que generen credibilidad, pero que también generen confianza, ¿no? Que generen confianza, y la confianza es difícil, y la confianza no se gana solo con los discursos y los programas, se gana con la práctica. Está claro que cómo afrontamos esta tarea pendiente admite varias posibilidades, varias alternativas, varias estrategias, ¿no? En eso estamos. En cualquier caso, creo que es un debate, es una tarea pendiente que tenemos que tener encima de la mesa continuamente, ¿no? E intentar que la izquierda social se la tome también como suya. O sea, ahí tenemos una carencia, Grecia nos lo ha demostrado, mucha gente en este país se ha ilusionado con que Syriza ganara las elecciones, ¿no? Y creo que ahí tenemos un claro ámbito de qué hacer, ¿no? Si nos ponemos a aterrizar. En ese sentido, podemos pensar que la convocatoria del 25 de septiembre, con todos los problemas, peligros, contradicciones, deficiencias y demás que tiene, en la medida en que apunta, por fin, de forma explícita y directa al Parlamento y a la clase política como parte del problema, ¿no? Como parte de lo que hay que cambiar para que esto se solucione, podemos considerar que es un paso, ¿no? Y quizá a partir del 26 de septiembre estemos en mejores condiciones para abrir este debate con la izquierda social, con el 15M y demás. Decía dos frentes, en este me he alargado un poco y no es que el segundo sea menos importante, el segundo creo que es más importante, de hecho. Yo creo que estamos llegando a un punto en el cual ya es evidente que la desobediencia es una tarea, yo diría una responsabilidad de todo el mundo, ¿no? De todos y de todas. No me voy a poner dramática, yo creo que tenemos ejemplos históricos de sobra.
cuando las reglas del sistema son abiertamente injustas, cuando vemos que nuestra sociedad se está desnaturalizando, es decir, estamos alcanzando grados de barbarie que dan vergüenza. O sea, este verano la garantía de la asistencia sanitaria universal se nos ha caído por el camino, así, cuando se están dando pasos en una dirección tan atroz, pasos tan rápidos y tan decididos, creo que la desobediencia es una obligación ciudadana, ¿no? La desobediencia, por supuesto, pacífica, la desobediencia legítima, ojalá masiva, pero si no es masiva, por lo menos que despierte simpatías generalizadas, y la desobediencia eficaz también, ¿no? Y en este sentido, yo creo que son muy importantes y que habría que alimentar campañas de insumisión en marcha, como las campañas de insumisión en el sector sanitario, como las campañas de los profesores y las profesoras en universidad, en institutos, en colegios y en escuelas infantiles, ¿no? Este principio de curso parece que por fin va a estar a la altura de las circunstancias, creo que es muy importante, e incluso, pues no sé, las huelgas de oyentes al siglo XXI en contra de los despidos ideológicos en Radio 3, ¿no? Creo que son ejercicios de empoderamiento social que alimentan, que van caminando hacia esa rebelión de la ciudadanía, que es lo único que nos puede a estas alturas ya salvar del desastre. Y bueno, muy rápida, pero creo que todos los elementos que quería poner encima de la mesa. Muy bien.